Cámara de Sandía. Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría reencontrarnos nuevamente el día de hoy, viernes 4 de diciembre del año 2020. Viernes, fin de semana. Qué alegría reencontrarnos hoy, ¿correcto? El día de ayer vi a algunos reunidos en familia, en la novena, en la primera novena. El día de hoy continuamos con las novenas a partir de las 6 de la tarde. Todos están invitados a participar en ella. Muy bien. Hoy en el curso de geografía vamos a hablar sobre la biogeografía. ¿Qué nos llama? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que estudia? Etcétera. Muy bien, así es que empezamos. Valeria Ramírez, tu cámara. Rodríguez Nicole, Nayeli, Julia. Compartimos. ¿Han visto a Luciana Oca? Solo estoy viendo a su hermana. No estoy viendo a Luciana. ¿Dónde está Luciana? Luciana, ¿eres tú? ¿Eres tú, Luciana? No puedo creer. No te reconozco. Muy bien. Biogeografía. La biogeografía es una rama, correcto, de la geografía, y esta biogeografía se encarga del estudio de la distribución de la flora y fauna sobre la Tierra. ¿Qué significa? De cómo está distribuido las plantas, qué factores influyen en esta distribución, sobre los animales, dónde están distribuidos, el por qué ese animal solo se desarrolla en ese hábitat y no puede desarrollarse en otro hábitat, qué factores influyen para el desarrollo de ese animal, de esas plantas, etcétera. Comprende la distribución presente y pasada de los organismos. Eso es muy importante. Cómo estos organismos han ido evolucionando, cómo se han ido adaptando al ambiente donde están en la actualidad y dónde fue sus inicios. Por ejemplo, espera, ¿qué pasa en la basura? Y así. Gracias, hijo. Automáticamente, al cambiar las condiciones, ese animal, 1, se adapta, 2, busca un nuevo lugar para poder vivir, 3, muere. Por ejemplo, la constante depredación del Amazonas está haciendo que muchas especies lleguen a la extinción. Se había indicado que el loro azul, ese que ven en el dibujito animado Río, ¿ya? Ese lorito azul está hasta el momento en un grado de extinción por su captura, correcto, por el uso de sus plumajes y también por la depredación del área donde él habita. Pero ¿qué es lo que sucede? Habitaba un área y conforme la depredación de los bosques ha ido avanzando, el loro azul ha ido buscando o ha ido migrando en búsqueda de una nueva zona para poder sobrevivir. Es por esa razón que el lugar habitual donde estaban ellos hay pocos ejemplares. ¿Por qué? Porque los otros necesariamente por la fuerza han tenido que buscar un nuevo hábitat. Y los que no, han muerto. De hecho, el hecho de que encontramos un vegetal o un animal en cierta región es el resultado de una compleja interacción de factores, los cuales son, por ejemplo, factores físicos, influye la temperatura, la luz, la humedad y la salinidad. Claro, imagínate, vayamos en el desierto de Piura, vamos a sembrar arroz. ¿Va a crecer arroz? No, porque el arroz necesita de bastante agua para crecer. Tienen que los campos de arroz generalmente están inundados. Entonces, ese arroz, para poder crecer, esos cereales necesitan de un ambiente físico, la temperatura, el agua y todas las características del suelo. Aspectos biológicos. La fauna y la flora que existen en la región, los cuales pueden servir como alimento o cobijo,
competidores de ciertos recursos o tener diferentes funciones. ¿Correcto? Entonces, cada una de estas especies de árboles o de animales tiene una función muy importante. Recuerda, hay una cadena alimenticia. En la cima de esta cadena alimenticia estamos nosotros, está el hombre. Y se sirve de todos los animales para poder subsistir. Si rompemos esta cadena alimenticia, automáticamente alteramos todo el orden biológico. Porque tú no sabes que el día de hoy de esa planta, donde hay muchos insectos, puede alimentarse un ave, y de esa ave puede alimentarse otro animal, y por consiguiente así esa cadena sucesiva hasta llegar a nosotros. No sé si tú habrás escuchado la teoría que dice que cuando, si supongamos en algún momento regresamos al pasado con una máquina del tiempo, no debes de alterar absolutamente nada del ecosistema del pasado. Porque imaginemos que tú pisas una planta y justo esa planta se alimenta una mariposa y de esa mariposa se alimenta otro animal. A pisar la planta, cortas toda esa cadena. Entonces, es lo que sucede. Es lo que sucede en la actualidad. Por esa razón que cada ser biológico, ya sea animal o planta, correcto, sirve como alimento o cobijo. Por ejemplo, las focas en el Polo Norte para los esquimales sirve de alimento y su piel sirve para hacerse sus ropas, sus indumentarias. Entonces sirve de alimento y sirve de cobijo. Y los del Polo Norte, ellos matan solo lo que necesitan y solo los machos adultos. Pero los depredadores matan a los bebés porque su piel es más suave, la piel, o sea, y lo matan no porque comen su carne, sino por la piel. Y esa piel lo llevan a la industria de peletaje y después lo convierten, bueno, en una ropa. Vamos a hablar ahora de la fitogeografía. Es una rama de la geografía biológica que estudia la distribución espacial de los vegetales, cómo están distribuidas las plantas y los factores que influyen en ella para poder desarrollarse. Los factores más importantes que determinan la distribución de las especies vegetales son el clima y el suelo. Son los dos factores determinantes para que las plantas puedan subsistir. Por ejemplo, el clima es el más importante de los factores en la vegetación vegetal. En esta actividad, en el clima, actúan la humedad, la temperatura y la radiación solar. ¿Correcto? Y el suelo, los vegetales dependen de su permeabilidad y composición. Es lo que te había dicho. O sea, hay plantas que crecen en unos lugares porque el clima y la temperatura es perfecta para su desarrollo. Pero si esa planta lo cambiamos de ecosistema, lo cambiamos de lugar y lo mandamos a un lugar diferente, un clima más cálido y seco, esas plantitas se van a secar y van a morir. Geología. La separación y reunión de las masas continentales proporciona una explicación de la distribución de los vegetales en la Tierra. Muy bien. Entonces, existen 6 zonas en donde se desarrollan estos vegetales. En primer lugar, la tundra. ¿Correcto? En esta tundra estamos hablando... Ay, espérate, yo no sé qué hice. Ya, ahora sí. En esta tundra estamos hablando que abarca en el hemisferio norte, ¿correcto? Esta es la Tierra, hemisferio norte, hemisferio sur, correcto. En el hemisferio norte se caracteriza por ser un terreno congelado, estamos hablando del Polo Norte, con presencia de musgos y líquenes. Esos son las únicas especies que crecen en ese tipo de hábitat, musgos y líquenes. Sacamos un musgo y lo sembramos en la costa, no va a crecer. Taiga.
Se sitúa al sur de la tundra, o sea, al sur, hacia abajo, abarca los países de Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Predomina el bosque de coníferas, que son los pinos, los abetos, los álamos, ¿correcto? En la taiga la temperatura no es muy elevada, ¿correcto? Pero sí hace un frío intenso y de ahí provienen los pinos. Esos pinos que la gente utiliza para poner su arbolito de Navidad. ¿Correcto? ¿Y por qué crees que la mayoría de pinos lo pone adornos o lo pone algo blanco? Porque es en la zona donde se desarrollan estas especies. El bosque caducifolio. Son formaciones típicas de gran parte de Europa, América del Norte y Asia Oriental. Aquí la vegetación pierde sus hojas en estación fría. Encontramos los olmos, los castaños, los nogales. Las praderas. Regiones templadas al interior de los continentes, o sea, en América del Sur recibe el nombre de pampa, en Asia se le conoce como estepa. Aquí abundan las gramíneas y los pastizales para poder alimentar al ganado. En la zona del hemisferio norte, sus suelos, por ser muy ricos en nutrientes, están dedicados al cultivo del maíz, trigo y arroz. El desierto se encuentra en zonas de baja latitud. Su presencia es notable en América, África y Oceanía. Resisten las sequías y altas temperaturas, destacan el cactus, las palmeras datileras, las puyas del desierto de Atacama. Y por último, el bosque tropical abarca territorios de la selva amazónica, el Congo y la región meridional de Asia. Presenta árboles de 50 metros de altura, con tronco liso, gran cantidad de ramas. Se puede mencionar el caucho, la caoba, el cedro y la lupuna. En el Perú, ¿qué tipo de zona fitogeográfica tenemos? Tenemos bosque tropical, tenemos desierto, tenemos pradera y pradera. Y tundra, en la parte de esto. Pero taiga y bosques caducifolio no tenemos acá dentro de nuestro país. Bien, vamos. Eduardo Rodríguez, Ubilluz, Apolaya, Jordan, Julia, Albornoz, sus cámaras, por favor. Seguimos. La zona zoogeográfica, correcto, es la que se ocupa de la distribución espacial de los animales sobre la superficie terrestre. Muchos de estos animales se ajustan al clima y a la vegetación dominante, es lo que te dije en un inicio. El animal tiene su hábitat, se ha aclimatado, se ha desarrollado, su cuerpo está predispuesto para poder interactuar con esa zona. Y cambiarlo de hábitat generaría un cambio alimenticio, porque no existen los mismos alimentos que tiene su zona originaria, un cambio de sus componentes biológicos, bien se adapta al ambiente o bien muere. A ver, ¿qué factores determinan la vegetación? Es el factor determinante de la distribución de animales de acuerdo a su alimentación. Se clasifican en herbívoros, carnívoros, frugívoros de frutas, omnívoros de plantas y animales y necrófagos, que se alimentan de animales muertos. ¿Correcto? Es como si llevaras a una gacela, que es un animal herbívoro, y se alimenta de ciertas plantas, y lo lleves a una zona donde hay cactus. Pero, profe, el cactus es planta, sí, pero está acostumbrado a comer esos tipos de alimentos. Su relieve. Los animales prefieren las llanuras herbáceas, de allí que estas son las más grandes centros de ganaderos del Perú. ¿Qué tipo de relieve estamos hablando? Estamos hablando de las praderas. Su clima es también un factor decisivo en el reparto de la fauna. En las zonas cálidas los mamíferos presentan corto pelaje y en las zonas frías se cubren con un pelaje largo y abundante o de una capa protectora de grasa. ¿Por qué? Porque ello le permite resistir al ambiente donde se está desarrollando. La latitud determina las zonas climáticas del mundo
y la acción del hombre puede domesticar o extinguir especies. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero lo que el hombre es campeón no es domesticando, es extinguiendo especies. Muy bien, seguimos. Las tierras emergidas están divididas en 7 zonas zoogeográficas o regiones zoogeográficas, cada una de las cuales tiene una fauna característica. Dentro de estos límites, los animales se agrupan de acuerdo al área específica que ocupan, como llanuras, desiertos, bosques. A ver, ¿qué áreas tenemos? La neártica está en la parte del hemisferio norte occidental. La neotropical, que abarca desde América Central hasta América del Sur, toda América del Sur. La etiópica, que es todo el continente africano. La paleártica, que es el continente europeo con Rusia. La oriental y australiana, incluido la Antártica. Entonces son 7 regiones geográficas. Cada una de ellas tiene una flora y una fauna característica. Bueno, entonces imagínate, el cocodrilo de Tumbes, aquí está el cocodrilo de Tumbes. Imaginemos que vamos a sacar al cocodrilo de Tumbes. Ahí está con su patita. Ahí está el cocodrilo de Tumbes. Imaginemos que al cocodrilo de Tumbes, está bonito, igualito, ¿no? Ahí está tu profesor y dibujante. Y que lo llevemos a la Antártida. ¿Este cocodrilo va a resistir? No, porque es un ambiente geográfico diferente. Lo primero que va a hacer es va a congelarse. Acá, vuelvo a repetirte, una foquita. Acá está la foca. Au, au, au. Ahí está la foquita. Imaginemos que la foquita que dice au, 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 lo saquemos de su hábitat natural y llevemos al África, a la zona etiópica. Y le decimos, mira, foquita, acá vas a tener más espacio, allá te estás pelando de frío, acá vas a tener sol todo el año, pero no es su hábitat, no es su hábitat. Entonces, cada uno de estos animales se desarrolla dentro de su hábitat y es importante no moverlos porque alterarías por completo todo el ecosistema. Mira, los mapaches fueron traídos de Europa y llevados a los Estados Unidos. Comenzaron a adaptarse al ambiente y se reprodujeron, no sabes, en una cantidad enorme. Llegó un momento que hubo una sobrepoblación de mapaches y estaba poniendo en riesgo a otras especies, porque se los estaba depredando, etc. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó una campaña de control de mapaches. ¿Para qué? Para evitar su sobrepoblación y que pongan en riesgo a otras especies. Muy bien. Por ejemplo, la Paleártica es una región comprendida entre Europa, Asia del Norte y el Himalaya. Aquí son típicos los erizos, los jabalíes, los caballos, los bisontes. La Neártica, acá está la Neártica, mira, ¿está? América del Norte. Comprende Groenlandia y todo Norteamérica. Son típicos los castores, los lobos, los búfalos, las cabras, los montesus, los carabíes, las ratas. El neotropical, América del Sur y México. Especies como el oso perezoso, las alpacas, las llamas, armadillo, los osos. La paleotropical o etiópica, África. Fauna típica conformada por los chimpancés, los gorilas, los elefantes, rinocerontes, leones, hipopótamos, cebras, jirafas, etc. Oriental, China. La fauna está constituida por macacos, que son también una especie de monos, orangutanes, tigres, pavos reales, oso panda. Australiana.
Incluye los monotremas, los canguros, los emúes, el ave del paraíso, las cacatúas. Y la Antártida, la fauna está constituida por el krill, ballenas, focas, pingüinos, etc. Entonces, como podemos observar, cada una de estas áreas son muy importantes porque permiten el desarrollo de los animales y las plantas. Y el hombre no tiene que alterar ese desarrollo porque trae consigo un perjuicio a la naturaleza, una posible extinción de animales y alteraría el ciclo de la vida y el ciclo de alimenticios. Es como si dijéramos hoy día que a todos los peces les vamos a poner a volar y a las aves a nadar. Oye, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? Aunque sea bonita, una, por ahí, alguien, nada. Bueno, muy bien, chicos, sonríes entonces, a ver, sonrisas. María, su cámara. María. Julia. Gabriela. Gabriela, ahí está mostrando su cara. Muy bien, sonrisa a la una, sonrisa a las dos, sonrisa a las tres. Ahí está, ¿cómo hacen sus pucheritos? Sí. Muy bien, chicos, cuídate. Un gran abrazo. Nos reencontramos hoy a las 6, a partir de las 6 de la tarde para nuestra novena. Todos están invitados. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Chao, gracias.